B y AC. Los adyacentes son los ángulos que están en el mismo, comparten un lado, ¿verdad? Cuando se comparte un lado, permítanme aquí, que ahí, miraba todo borrosa. Cuando se comparte un lado, entonces ese ángulo es adyacente. Por ejemplo, tenemos acá, voy a bajarlo. Aquí. Y voy a colocar acá este por ejemplo, es un ángulo. ABC. Y un ángulo adyacente a este ángulo es otro ángulo que mide, que comparte este lado B, por ejemplo. Este otro ángulo que está aquí es adyacente al otro, ¿verdad? Porque comparten el lado BA. BA está para este ángulo y también para el otro ángulo. Entonces ese es un ángulo adyacente. ¿Entendieron esa parte, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Pero vamos a ocupar más adelantito, ¿verdad? Esa es la cuestión, que vamos a ocuparnos más adelantito. Cuando se comparte un lado, entonces, este ángulo es adyacente y no solo hay dos ángulos. Por ejemplo, podemos tener 4 ángulos que sean adyacentes. Como el caso de, vamos a dibujar aquí uno. Este es un ángulo, por ejemplo. Por acá podemos tener otro ángulo. Y por acá podemos tener este otro ángulo. Todos esos ángulos que están dibujando en la pizarra son adyacentes, ¿verdad? Aquí tendríamos que ponerle nombre a los puntos que marcamos, pero este ángulo es adyacente a este y este es adyacente a este otro, ¿verdad? Porque comparten el mismo, comparten el lado A y este otro lado que está acá, el lado AB, y este otro lado que está acá, que es el lado AC. Muy bien, vamos con la siguiente. Lea, por favor, amor. Ah, no, ajá, ya va para lineal ahorita. Vamos a ver si alguien más está en clase de los que no miro yo. César, léame la página número 6. Profe, se lo vuelvo a leer. Hola. César. César. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ay, ¿qué pasó? Que no hablaba. Tuve problemas con la cámara y con el audio. Es que estoy por computadora, no por celular. Pero usted es César, ¿verdad? Ajá, César. Sí. Ajá, léame la página 6, por favor. Par lineal. Si AB y AD son rayos opuestos a AC, es otro rayo cualquiera. Entonces, mayor ABC y mayor CAD. No. Yo no dije cómo les dije hace poquito que cuando está ese signo, miren, ángulo BAC, no dice mayor, ángulo BAC, ¿verdad? Así lo leí yo hace poquito. Ángulo BAC. Par lineal. Si AB y AD son rayos opuestos y AC es otro rayo cualquiera, entonces ángulo BAC y ángulo CAD forman un par lineal. Muy bien, veamos acá. El par lineal es cuando, por ejemplo, yo tengo este otro ángulo de aquí. Permítame que voy a subir la pizarrita para acá. Cuando yo tengo este ángulo de aquí, que comienza en A, es decir, un ángulo llano, y le pongo acá el otro ángulo que va contra él. Recuerden que este era el ángulo llano, ¿verdad? Entonces este sería C. Y el par lineal está formado, como es par, me está diciendo 2, ¿verdad? Par lineal está formado por un ángulo en cualquier posición. Puede ser un ángulo que comparta este lado de aquí, este ángulo con este ángulo de aquí, forman par lineal, por ejemplo. También puede ser un ángulo, vamos a ver acá, en esta posición.
este ángulo que está aquí, ya saben que el ángulo que está adentro, que le acabo de explicar hace poquito, este ángulo, con este ángulo de aquí, también forman par lineal. ¿Qué significa esto? Vamos a ver si se acuerdan. Le voy a preguntar a alguien específico. Vamos a estar preguntando si están en clase. Vamos a ver a Cristian Magana. Cristian, ¿se acuerda cuánto había dicho yo que medía el ángulo llano? ¿Cristian? No, pero no me acuerdo. 180, profe. 180. Ven que no, ven cómo yo agarro un alumno cuando no está en lo que está. Acabo de decir 180 grados. 180 grados. Todo el ángulo completo, todo este ángulo de aquí, mide 180 grados. Si este ángulo, por ejemplo, que está aquí, midiera 110 grados, ¿cuánto mediría el pedacito que falta acá, el otro ángulo? 70. Muy bien, 70 grados, lo que hace falta para llegar a 180, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante conocerlo. El par lineal es un par que suman los dos ángulos, entre los dos suman 180 grados, miren, eso es importante. Sigamos con el otro, amor, por favor, el que es César, que me está ayudando. Opuestos por el vértice. Dos ángulos son opuestos por el vértice si solo sus lados forman dos partes de rayo opuestos. Sí, y solo sí forman dos pares de rayos opuestos, ¿verdad? Entonces, yo tengo este ángulo acá, por ejemplo, tengo acá y este ángulo llano y tengo acá este otro ángulo llano que se cruzan ahí en el puntito y me forman a mí esa especie como de cruz, ¿verdad? Este ángulo de aquí, el ángulo, vamos a decir 1, es opuesto por el vértice, es decir, miren que este ángulo está formado aquí. Este ángulo es opuesto por el vértice con este otro, con el 2. Esos dos ángulos son opuestos por el vértice. Y este que está acá, el 3, es opuesto por el vértice, es decir, están opuestos ahí, solo los separa el vértice con el ángulo 4. Entonces, el ángulo, no le vamos a llamar a veces, sino que le vamos a llamar el ángulo 1 y el ángulo 2 son opuestos por el vértice. Cuando me dicen opuestos es contrario, ¿verdad? En el lenguaje coloquial de ustedes, cuando me dicen a mí algo que es opuesto es que es contrario. Entonces, si este ángulo está aquí, el otro está en la otra dirección. Entonces, ahí es por el que se dice que son opuestos. Y el ángulo 3 y el ángulo 4 también son opuestos por el vértice, ¿verdad? También son opuestos por el vértice. Después no volví a escribir eso. Ya tiempo no sé eso. Son opuestos por el vértice. Ahora, quiero que ustedes ahí a mano, si tienen una regla, ¿tienen transportador a mano? No. ¿Tienen transportador? No. No. Muy bien. No, profe. Entonces me van a hacer lo siguiente. Cuando terminemos la clase, ahorita dibújenme así un ángulo que sea opuesto por el vértice. Ahorita en su cuaderno, dibújenlo, ¿verdad? Después que me van a hacer un experimento ahí de cuando terminen, dibújenlo. Miren cuando lo dibujen ya. Voy a ir a traer mi transportador. Ya vuelvo. ¿Está bien? No hay problema. No lo necesitan, no necesitan el transportador ahorita, lo van a arrancar unas páginas de su cuaderno. Nada más.
¿verdad? No necesitan el transportador ahorita, solo es un experimento. Ok, miren lo que van a hacer cuando terminen la clase y lo van a pegar en su cuaderno, ¿verdad? Cuando terminen la clase. Resulta que yo aquí tengo una hojita de papel, que no, una hojita de papel reciclado, ¿verdad? No servía ya. Entonces, como ustedes dibujaron un ángulo, yo lo voy a hacer así, miren. Voy a doblar esta hojita de papel por cualquier parte que yo quiera. No importa. Aquí está la línea. Vamos a hacer la cámara más acá. Aquí está la línea donde yo doblé la hojita como yo quise, miren. Y luego voy a estirar la hojita y cuando está eso, voy a volver a doblar la hojita por donde yo quiera. En sentido contrario. Si ustedes ven ahí, se me forman ángulos opuestos por el vértice. Este es un ángulo, está aquí. Este que está aquí es otro ángulo. Este que está aquí es otro ángulo. Y este es el cuarto ángulo. Entonces, vamos a ubicarnos bien. Este ángulo, vamos a ver qué es. Este ángulo de aquí con este ángulo de aquí son opuestos por el vértice, porque están al contrario, estos dos. Y este ángulo que está aquí con este de abajo es opuesto por el vértice. Ahora, ustedes lo van a hacer con su cuaderno. Yo voy a cortar ahorita por donde están las líneas. Este era opuesto con el de abajo, ¿verdad? Entonces voy a cortar aquí, vamos a ver. Miren aquí. Y voy a cortar esta que estaba, este acá que era el opuesto a este. Vamos a ver. Con tijera se hace mejor, ¿verdad? Pero así también ya lo había hecho antes. Aquí. Ahí. Y voy a cortar este otro también aquí. Este ángulo que estaba acá con este de acá eran opuestos por el vértice, ¿verdad? Cuando yo los coloco juntos, miren, solo que está un poquito mal cortado. Cuando yo los coloco juntos acá, en las esquinas, ¿cómo son, jovencitos? Miren, este es uno y el otro está por abajo. Mal cortaditos ahí, pero están. Pregunto yo, ¿son iguales o no son iguales en las esquinas? No. ¿Seguros? Sí, profe. Solo en la del ángulo. Recuerden que yo, acá es la cuestión, recuerden que yo estoy trabajando con, miren, ¿ven? Este es uno y este es otro, miren, y los pongo juntos acá y miren lo que pasa, ¿ven? Miren aquí y este es el otro. Resulta que si son iguales, ustedes lo van a comprobar cuando estén en su casa. Los ángulos opuestos por el vértice tienen una propiedad. Este es igual a este en medida, miden lo mismo. Y este con este, que son opuestos, también son iguales. Las medidas de los dos son iguales, ¿verdad? Y esa es la cuestión del ángulo opuesto por vértice, la característica. Esta medida con este ángulo miden lo mismo. Y este ángulo con este otro, que son opuestos, miden lo mismo también. Ustedes lo van a hacer, van a cortar, lo van a hacer con paciencia ahorita porque no hay mucho tiempo para hacerlo, pero las medidas son iguales. Tienen la misma medida. Ahí lo voy a escribir para que le tomen captura y no se les va a olvidar. Medida. Vamos a ver, voy a hacer un experimento aquí. Voy a seleccionar a alguien. De los que están viendo la cámara. Me voy a ir con Cristian Agurcia. Hoy tengo predilección con los Cristian. Cristian, si este ángulo midiera 70 grados,
¿Cuánto mediría el ángulo 2? Cristian. Lo mismo, profe. Lo mismo, correcto, muy bien. Este también mediría 70 grados. Ajá, vamos a ver ahora, voy a ir con otra persona, aparte de Cristian. Angie Lozano, que la miro por ahí. Angie, si este ángulo mide 70, ¿cuánto mediría el ángulo 3? 70 también. No, porque este 1 y el 3 no son opuestos por el vértice. 110. Ajá, correcto, 110, ahí sí, porque este y este forman parte del ángulo llano. Es un ángulo llano o un ángulo par lineal y juntos este y este suman 180 los dos, ¿verdad? Ajá, y si este mide 110, vamos a ver ahora, Celina, ¿cuánto mediría el ángulo 4? 110 también, profe. Muy bien, porque este y este son opuestos por el vértice, entonces son iguales. Esta también mediría 110 grados. Muy bien, exactamente. Esa es la lógica de encontrar medidas de ángulo, ¿verdad? Esa es la lógica. Muy bien, síganme leyendo, Celina, que está ahí mismo, por sus medidas, ¿qué dice ahí? Por sus medidas, inciso A, recto cuando mide 90. Ajá, vamos a ver, par lineal era este. Ahí vamos al primero. El ángulo recto es como la esquina de las paredes de su casa, ¿verdad? Que no se cae porque están rectecitas. Y créanme, si estuvieran inclinadas, estuviera esa casa hacia abajo. Los ángulos rectos son todas las esquinas, por ejemplo, la pizarra, las puertas, que forman un ángulo que mide exactamente 90 grados. Un ángulo así. Se le coloca aquí esto como un cuadro. Ah, perdón, no se ve ahí. Estaba ahí trabajando, allí. Les decía que un ángulo recto es como la esquina de su casa, ¿verdad? Que tienen que estar rectecitos porque si no es casa picada para abajo, si está medio movido. Entonces el ángulo de recto se le coloca aquí este cuadrito para indicar que este ángulo es recto y mide 90 grados. 90 grados. Vamos a ver, voy a hacer una pregunta. Voy a dibujar para este ángulo un ángulo adyacente. Vamos a ver, voy a dibujar un ángulo por acá. Ya sabemos que es recto porque tiene un cuadrito, ¿verdad? Voy a dejar un ángulo adyacente aquí. Vamos a ver. Este ángulo va a medir 30 grados. 30 grados. Ya saben que el ángulo recto mide 90 grados. Vamos a ver. Denis Morales. Denis, si este ángulo mide 30, ¿cuánto mediría el ángulo de acá? Considerando que este ángulo de 60, profe. Muy bien, este ángulo mediría 60 grados. 60 grados, ¿verdad? Así va la lógica, y solo hay que estar pendiente ahí con las medidas. Denny, ya que está ahí, me sigue leyendo, por favor, el ángulo por su suma. Ok, ángulo por su suma. Inciso A, suplementario. Es cuando la suma de dos ángulos es 180 grados. B, A, punto. Complementarios es cuando la suma de ángulos es... Por ejemplo, este ángulo y este ángulo, ¿cuánto suman? ¿Cuánto la suma de los dos ángulos? 90 grados. Entonces, este ángulo es complemento de este otro. También, por ejemplo, de arriba, vamos a ver acá, aparte de ser par lineal, este ángulo y este ángulo, ¿cuántos suman? 180. Aparte de ser par lineal, también son suplementarios. Correcto, pero no solo este ejemplo. Vamos a ver por ahí. Tengo otro ejemplo. Allí. Y yo puedo tener un ángulo acá. Permítame que te agarre el marcador que no da siempre. Utilizo el que no es. Yo puedo tener un ángulo acá que me mida
45 grados. Y puedo tener un ángulo por acá que me mida 30 grados. Pregunto, ¿estos dos ángulos serían complementarios? No, profe. ¿Por Profe, qué no serían complementarios? porque No da 90 grados. Porque al sumarnos no me da 90 grados, me da 30 más 45 que es 75, ¿verdad? Entonces no están en la razón, no serían suplementarios, no serían complementarios, perdón. Pero si este ángulo, en lugar de medir 30, estuviera un poquito más abierto, aquí, y midiera 45, ¿serían complementarios esos dos ángulos? sí, Sí, profe. Profe. Porque Sí, son pero- 90 grados. Muy bien, porque ambos, cuando yo los sumo, 45 más 45, esto me da 90 grados, ¿verdad? Entonces sí son complementarios. Y lo mismo sucede con los ángulos suplementarios. Si yo tengo por acá un ángulo que me mide 60 grados y tengo por acá, vamos a ver aquí, permítanme. Un ángulo que me mide 120 grados, serían suplementarios. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Porque al Porque esto, muy bien. ¿Por qué? Al sumar los 280 grados. Muy bien, cuando lo sumo estos dos me da 180 grados. Entonces, son suplementarios, son suplementarios. Bueno, esa es la lógica de los ángulos. Entonces, vamos a ver ahorita, estoy viendo en pantalla a Catherine. Catherine, léame por favor los que está abajo las propiedades que dice. Propiedades. Número 1. La medida de un ángulo nulo es de 0 grados. Lo hubiéramos visto, a 0, ajá. La medida de un ángulo llano es de 180 grados. Muy bien. Número 3. Si dos ángulos adyacentes y forman un par lineal, entonces la suma de la medida de sus ángulos es igual a 180 grados. Ya hemos dicho, el par lineal 180, la suma los dos. Número 4. Suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Ahora, esa palabra congruentes, que ustedes yo creo que en décimo año pasado la vieron. ¿Qué significa congruentes? Que todos sus ángulos son iguales. Sí, parecido, pero no es todos los ángulos, no todos sus ángulos, sino que cuando dos ángulos se dicen que son congruentes es porque las medidas de los dos ángulos son iguales. Tal es el caso, por ejemplo, de 45 y 45. Miren, los dos ángulos son iguales, entonces las medidas son iguales, entonces ahí 45, 45, los dos ángulos esos serían congruentes. Congruencia significa que las dos medidas son iguales, ¿verdad? Si los dos ángulos tienen la misma medida, son congruentes. Y lo mismo, si a usted le dice, por ejemplo, que un ángulo de 60 es congruente con otro ángulo, ¿cuánto mide el otro ángulo? Lo mismo, profe, 60. 60, ¿verdad? Si usted le dije, el ángulo ABC es congruente con el ángulo CDE y el ABC mide 80, entonces también el otro va a medir 80. ¿Entendieron? ¿Qué significa congruencia? Sí, profe. Sí, profe. Ajá, el 6, Catherine, continúe, por favor. Todo ángulo tiene exactamente una bisectriz. Número 7. Todo ángulo es congruente con sí mismo. La bisectriz. La bisectriz se me olvidaba acá. La bisectriz es, vamos a ver, es una recta. Tengo mi ángulo acá. La esquina de este papel es mi ángulo. Aquí. Entonces la bisectriz es la recta que me divide al ángulo en dos partes iguales. Me los deja divididos en dos partecitas iguales. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, esa recta ahí, miren, queda el ángulo así. Entonces, cuando yo divido este ángulo de aquí,
es igual al ángulo que está arriba, porque miden lo mismo, quedan empatados ahí. Entonces, esta recta de aquí que divide a este ángulo en dos partes iguales, se le llama bisectriz. Si este ángulo de aquí, vamos a ver aquí, no me ubico bien. Si este ángulo de aquí, que estoy tocando aquí yo, este ángulo de aquí, midiera 50, ¿cuánto mediría este otro ángulo? 50 también. 50, profe. Correcto, 50 porque los dos ángulos que me quedaron son igualitos. Entonces se llama bisectriz. Sigamos. Número 7. Todo ángulo es congruente con sí mismo. Es decir, este ángulo de 45 es igual al mismo ángulo de 45, ¿verdad? Un ángulo que mide 50 es congruente con el mismo que mide 50. Ajá. Número. Ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Hemos visto acá, son igual, congruencia es igual, ¿verdad? Este ángulo es opuesto con el otro, entonces este y este son congruentes, por lo tanto tienen la misma medida. Este y este son opuestos por el vértice, son congruentes, entonces tienen la misma medida. Ajá, sigamos. Número 9. Si dos ángulos que forman un par lineal son congruentes, entonces son rectos, miden 90 grados. Par lineal, ojo ahí, eso se lo voy a explicar la propiedad. Y voy a tener que hacerlo acá para cuando voy a borrar de un solo. Si dos ángulos forman par lineal, un par lineal ya saben que está formado por dos ángulos que suman 180, ¿verdad? Si esos dos ángulos que forman par lineal son iguales, significa, la única forma en que sean iguales es que este mida 90 y este también mida 90. Porque 90 más 90 es 180, ¿verdad? Entonces, por eso dice, si dos ángulos que forman un par lineal son congruentes, es decir, que son iguales, la única forma en que estén iguales es que deben medir los dos 90. ¿Entendieron esto? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Sigamos la 10. Si dos ángulos son complementarios y ninguno de ellos es recto, entonces ambos son agudos. Si los ángulos son complementarios, ¿cuántos suman los ángulos complementarios? Recuérdenme. 90, profe. 90. Dice, y ninguno de ellos es recto, entonces ambos son agudos, ¿verdad? ¿Recuerdan los ángulos agudos cuando estaban en la escuela? Sí. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Los que son menos de 90 grados. Los que miden menos de 90 grados. Entonces, si ninguno de los ángulos que son complementarios mide 90, entonces los dos son menores de 90. 45 y 45, 30, 60, 20, 80. Igual, ninguno de ellos mide 90, ¿verdad? Siguiente. Si dos ángulos son complementarios y congruentes, entonces cada uno mide 45 grados. Tal es el caso de acá, ¿verdad? Eran dos ángulos complementarios y aparte son iguales, entonces la única forma en que sean iguales es que los dos midan 45, es decir, dividir ese ángulo de 90 a la mitad. Ajá, el siguiente. Si dos ángulos forman un par lineal, entonces son suplementarios. Muy bien, si los dos suman 180, son suplementarios, ¿verdad? Luego la siguiente. Dos ángulos rectos, cualquiera son congruentes. Sí, porque ¿cuánto miden los ángulos rectos? 90. Bueno, y si son dos ángulos rectos iguales, porque todos los ángulos rectos miden 90, ¿verdad? Entonces, todos los ángulos rectos van a ser siempre congruentes porque todos van a medir 90. Muy bien, vamos a ver con el ejemplo, que aquí es donde venimos a la cosa bonita y a la que me gusta. Es encontrar medidas de ángulos. Esta parte es como un rompecabezas, que es que solo hay que ir utilizando la lógica y nada más, la lógica, para encontrar esos ángulos. Es más, ahí lo plantean con ecuaciones, pero nosotros no necesariamente con ecuaciones se resuelven a veces, miren, sino que solo analizando, como hicimos en la pizarra, es que se resuelve. Pero como hay que apostar al procedimiento, entonces vamos a seguir el procedimiento que nos indican en el cuadernillo. Me dice determinar el valor de los ángulos A y B. ¿Se mira bien la pizarra, jóvenes? Sí, profe.
Profe. Sí. Si en un momento no vayan a ver, me tienen que decir, porque a veces ese teléfono se pone como borroso. Permítame que estoy robando un marcador acá de mi hermano. Estamos echados a perder el mío. Aquí. Determinar la medida del ángulo A y B. A y B. Muy bien, entonces me dicen acá, miren muy bien lo que me dice. Tengo un ángulo, vamos a ver si se acuerdan, ¿cómo se llama este ángulo que acabo de enseñarlo ahorita? Van en direcciones contrarias. ¿Cómo se llama este ángulo de aquí? El ángulo que acabo de dibujar en la pizarra, ¿cómo se llama? Ángulo llano. ¿Cuánto mide el ángulo llano? 180. 180. Ajá, este es un dato que vamos a ir colocando aquí. Este ángulo mide 180 grados. Miren, así vamos a ir deduciendo, 180 grados. Entonces me dice que este ángulo está formado por dos ángulos. ¿Cómo se llaman los ángulos que suman 180? Suplementario. Y aparte, ¿de qué otra forma se llama? Y el otro pájaro Miren, se llaman par lineal, ¿ves? Par lineal, porque están juntos y suman 180 en un ángulo llano. Entonces, suplementarios pueden ser que estén juntos, ojo ahí. Suplementarios pueden ser que estén juntos o también que estén separados. Entonces, a este mejor se le llama par lineal. Forman ese par lineal y me dice que este ángulo de acá mide x más 5, que no sabemos cuánto mide x grados. Y este de acá, el otro del otro lado, mide 5x más 45. X más 15 es, profe. Sí, profe, X más 15. X más 15. Ajá. Sí, profe, X más 15. Más 15. Muy bien. X más 15. Ahí lo tenemos y este ángulo es el A y este ángulo acá es el B. Muy bien. Pregunto yo, cuando se tiene par lineal, ¿qué se hace para llegar a 180? ¿Qué operación hacemos? Restamos. ¿Seguros? Se suman los números. Se suma. Si este ángulo mide 40, este ángulo mide lo que falta para 180, ¿verdad? Entonces sumamos 40 más el otro ángulo para llegar a 180. Entonces vamos a hacer lo mismo, solo que con variable. Vamos a sumar este ángulo más este ángulo. ¿Y a cuánto nos va a dar la suma de los dos ángulos? 180. Ajá, más 15 grados. Y esto nos va a dar 180 grados, que es el valor del ángulo o el par lineal, de los ángulos que forman par lineal. Entonces ahí se forma una ecuación simple que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que es una ecuación lineal, perdón. Vamos a quitarle un poquito aquí los símbolos de grados. Y las variables, ¿con qué vamos a sumar 5x? ¿Con quién lo sumamos? Con X. Acá tenemos 5x y aquí tenemos una x. ¿Cuánto quisieron ustedes? 5x. 6X. Aquí hay 5x y aquí solo me aparece una porque solo está una vez. ¿Cuántas x hay en total? 6X. 5x son 6, ¿verdad? 5 aquí y una acá son 6x. Y los números, el 45, ¿con quién los sumamos? Con el 15. Con el 15 porque son números, ¿verdad? A 45 le sumamos 15, ¿cuánto me da? 60. 60. 60, igual a 180 grados. Acá. Ahora, muy bien, vamos a despejar, porque los números que tienen variables no se pueden sumar con los que no tienen variables, ¿verdad? Entonces, este 60 debe estar acá con el 180, que es otro número. Y cuando nosotros movemos un número del sitio, cuando es una suma, pasa a hacer una operación al otro lado.
Una resta. Cambia el signo, pero Y el Sí, signo. cambiar el signo. Entonces acá era 6x, lo que lo dejo allí. Y acá 180 grados y el 60 lo muevo de lugar. Y como dije ahí, cambia de operación. Estaba sumando y ahora va a restar. Menos 60 grados. Menos 60 grados. Entonces vamos a volver a operar acá. 6x, quedó en el mismo signo del igual. El mismo lado del igual. 180 menos 60, ¿cuánto me da? 120. 120 grados. 120 grados. 120, Muy bien. profe. 120 grados. Y ahora, como yo quiero encontrar el valor de X, porque esto le voy a sumar, por ejemplo, aquí 15 grados, y acá también voy a hacer otra operación, entonces el 6, que está multiplicando, ¿a qué pasa al otro lado del igual? Dividir. A dividir, profe. Entonces queda 120 grados entre 60. ¿cuánto me da 120 entre 6? 20, ¿verdad? Por ahí me dijo alguien la 20. respuesta ahí. 2 por 6, 12, 20. Muy bien, entonces el valor de X es 20. Pero ese es el valor de X. Perdón, ahí no había visto. No estaba poniendo toda la pantalla completa que no me han dicho. Ahí. Pero este es el valor de X. X vale 20, ¿verdad? 20. Y lo que yo ando buscando es el valor del ángulo. Por ejemplo, el ángulo B mide X más 15. Entonces, ¿cuánto mide realmente? 30. 25, va a cambiar el valor. 35, correcto. X, el valor de X, ya lo encontramos es 20, miren. Más los 15 que le sumamos ahí. Entonces el valor de B sería 20 más 15, que es 35. Ya tengo el valor del ángulo B. Ahora, falta encontrar el valor del ángulo A. El valor de A me dice que es, acá está, el ángulo A mide en la información 5 por el valor del ángulo X, por X, que X, ¿cuánto vale X? 20. 20, correcto. Por 20 es una multiplicación. Y a esta multiplicación le voy a sumar, por último, 45. Este es el valor de A, ¿verdad? Entonces hago primero la multiplicación, 5 por 20. 100. Muy bien, 100, me da 100 acá. Más 45. ¿Cuánto me da 100 más 45? 140. 145 grados. 145 grados, profe. Ah, muy bien, 145 grados. Ahí tenemos las dos respuestas, para B y para A. ¿Cómo vamos a saber nosotros que están buenos estos datos? Estas respuestas, ¿cómo sabemos? Se van a sumar ambas respuestas. Porque la suma me da 180, correcto. Si no me da 180, estoy perdida. Significa que encontré un valor malo. Entonces acá 145 más 35, ¿cuánto me da? 180. 180. Listo, ahí está comprobado. Ya tenemos el valor de A y de B. ¿Entendieron, jóvenes? Sí, pero ya entendí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos a hacer el otro ejemplo que aparece ahí. Y después el 2, el 3 y el 4, ustedes lo pueden trabajar. Entonces, el ejemplo número 2, voy a borrar la pizarra en otro lado. A los que no estén ahorita, por cierto, se me olvidaba que les voy a mandar unos videitos, o sea, los que no pueden entrar en clases, si le dicen a sus compañeros que no han podido entrar, les voy a grabar unos videitos de unos 5 minutos para explicarles ahí el ejercicio. Ok. Ahorita no se los prometo, díganle, pues, si conocen a alguien, díganle que no les prometo que lo voy a enviar hoy, pero sí, ya mañana lo va a tener disponible.
Ok, dice que A y B son ángulos complementarios. ¿Qué significa que sean complementarios? ¿Qué significa que dos ángulos sean complementarios? Que miden 90 grados. Que la suma de los dos ángulos es 90. Entonces ya sabemos acá que vamos a colocar aquí como dato que nosotros hemos deducido que la suma entonces va a ser 90. 90 grados porque ya lo conocemos en las propiedades, ¿verdad? ¿Quién está diciendo ahí de doctora? Permítame, quiero ver el chat. A ver qué está diciendo ahí la muchacha. Ok, entonces vemos acá, dice que ahí son complementarios. Entonces, miren, los dos van a sumar 90. Y me dan aquí la medida del... Me dicen del ángulo cuál es. Ese es el ángulo. Y me dicen que este mide X. Vamos a ver si me ayudan. Este mide X y el otro mide... X más X más 20. ¿Cuál es el A? ¿Este o el otro? ¿El de arriba o el de abajo? De arriba. el de arriba. El de arriba es A y el de abajo El de es arriba, B. profe. Sí, profe. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo las medidas? Pues voy a utilizar la misma lógica que con la anterior. ¿Qué operación debo hacer para calcular 90 yo? Sumar. Sumar. Este ángulo más el otro ángulo, como son complementarios, me dice que cuando los sumo, la propiedad me dice al sumarlos, la medida da 90 grados. Lo voy a sumar aquí. X más 20 grados. A este le sumo X también. ¿Y a cuánto me da igual eso? 90. A 90 grados. 90 grados. Y ya sabemos que, como les expliqué hace poquito, cuando usted va a operar con las variables, los que todavía no manejan muy bien eso, las variables solo se suman con las variables, ¿verdad? Aquí tenemos una X y la vamos a sumar con la otra X que aparece acá. ¿Cuántas X tenemos en total? Dos. Dos, profe. 2X. Hay una X, otra X, entonces Dos. tenemos 2 X en total. Y copiamos el 20 para 90 grados. Aquí no podemos decir, por ejemplo, a 2 le vamos a sumar 20, porque el 2 tiene la X y el 20 no tiene X, no tiene variable X, ¿verdad? Entonces el 20 que está sumando pasa a ser la operación contraria después que lo movemos con el 90. ¿Cuál es la operación contraria de sumar? Va a pasar a... Restar, profe. Restar, Va a restar ahí, profe. correcto, va a pasar a restar menos 20 grados. Y acá me queda 2X, 90 menos 20, ¿cuánto me da? 70 grados. 70 grados, muy bien. Y por último, quiero el valor de X, el 2 no lo necesito, entonces el 2 que está multiplicando pasa A A dividir. dividir. A dividir. a 70. 70 grados entre 2. ¿Cuánto es 70 entre 2? 35 grados. 35 grados. 35 grados, muy bien. Entonces ese sería el valor de X. Quiere decir que el ángulo B, ¿cuánto me mide? 55. El ángulo B, 30. 35, pero me dice que el ángulo B solo es X, ¿verdad? Y X mide 35. Entonces, el ángulo B mide 35 grados. El ángulo... Sí. Bien, me dice que es X más B, sería X vale 35 más 20 grados. Esto me da 55. Ajá, ¿cómo vamos a saber que está bueno? Se van a Sumando sumar, los ángulos. profe. Ajá, y 90, 90 profe. 90 grados. 90 grados. Ya Es 90, complementario. ¿verdad? 90 grados. Muy bien, 90 grados, así es. Así es. Entonces, ahorita vamos a trabajar en la parte de atrás. ¿Qué hora es? 2 y 13. 2 y 13. 2 y 3. Vamos a trabajar unos 3 ejercicios más
que quiero que me escojan de uno que ustedes quieran trabajar, cualquiera que ustedes quieran trabajar. Me escogen 2 ejercicios más, vamos El a hacerlo 7, profe. y luego lo puedo hacer. ¿Qué otro más? Aparte del 7. Profe, el 6 se Ustedes puede. pidan, 8, profe. decida el que quieran. El 8, profe. El 6, profe. El 7 Ok, vamos a y el hacer- 6, profe. Vamos a hacer el 6, el 7, ¿les parece? Y ahí Sí, profe. terminamos. Profe, Sí, está bien, profe. Vamos a borrar esto de acá. Todos los que hacen falta llenar la ficha, hay que llenarla hoy, ¿verdad? La encuesta que les mandé para poder agregar a la plataforma. Okay. Vamos a ver acá, me dice el 6, que yo creo que es que lo miran ahí un poquito como porque miran un negativo ahí, pero vamos a ver. Dice el 6, 2 veces la medida de un ángulo es 5 veces la medida de su suplemento. Vamos a ver acá, voy a escribir. 2 veces la medida de un ángulo la medida de su suplemento. ¿Cuál es la medida del ángulo? ¿Cómo? ¿Cuál es la medida del ángulo? ¿Cuál es la medida del ángulo? Me están preguntando por un ángulo, ¿verdad? ¿Cuál es la medida del ángulo? Del ángulo. ¿Cuál es la medida del ángulo? Allí. Vamos a trabajar en esa parte, está bien bonita. Entonces, primero vamos a tener el primer ángulo, vamos a poner un nombre, y vamos a tener otro ángulo más, ¿verdad? Otro ángulo más. El primer ángulo es el ángulo que nosotros conocemos, el que nos dice. Y el segundo ángulo va a ser el ángulo que es suplemento. Entonces acá el B va a ser el suplemento. ¿Recuerdan cuando me dicen suplemento, cuánto miden los suplementos, cuánto suman los suplementos? Los ángulos 180 suplementarios. grados. Entonces acá de un solo sabemos que esto me va a medir 180 grados. Vamos a hacer un ejercicio así solo como refrescando la memoria. Si este ángulo suplementario, este ángulo de acá, me midiera, vamos a ver, 15, ¿cuánto me mediría el suplemento de este ángulo? 15. Ojo ahí, el ángulo me mide 15. ¿Cuánto me mediría el otro ángulo suplementario, el B? 165. ¿Cuánto? 165. ¿Y cómo supo que era 165? Porque resté el 180. A 180 le restó la medida del ángulo que yo le di, ¿verdad? Que era 15. ¿Así lo hizo? Sí. Bueno, es Sí, la misma profe, sí. lógica acá también. A 180, para conocer el ángulo suplementario, a 180 le voy a restar la medida del ángulo, que esta es la que yo todavía no conozco, ¿verdad? No sé cuál es esa. Y el primer ángulo es el mismo, es X, ¿verdad? Es X. Entonces, este es el ángulo que, por ejemplo, le había dicho 15, y acá para conocer el otro, el suplemento sería 180 menos 15, que es 165. Entonces, la misma lógica es para plantear la ecuación. X es el ángulo, y para saber el suplemento, restamos 180 menos X, y así vamos a saber cuánto mide el otro ángulo. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe.
Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora qué me dice. Me dice el problema. Aparte de esto, ya tengo acá quién es A, quién es B. Me dice el problema que 2 veces la medida de un ángulo. El primer ángulo 2 veces. ¿Qué significa 2 veces? Pues que el ángulo A realmente va a ser 2 veces X, ¿verdad? X más X, 2 veces X. Eso significa el ángulo suplementario, el problema. Y el otro me dice es 5 veces la medida del suplemento. Este es el suplemento y me dice que está 5 veces. Entonces, el ángulo B va a ser 5 veces este de acá, 180 menos X. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Si no entienden en algún momento, me dicen para volver a explicar, ¿verdad? No hay problema por eso. Entonces me dice ahí que ya tengo quién es el ángulo A, quién es el ángulo B. ¿Qué me dice? Vamos a ver, recuérdame la propiedad. Es en matemáticas, dependiendo del problema, se entiende como igual. Esta palabra es, se entiende en muchas ocasiones como igual, ¿verdad? Es igual a 5 veces. Entonces lo que me dice acá es que iguale 2 veces aquí y las 5 veces, que iguale esos dos ángulos. Entonces me dice 2 veces este es igual a 5 veces 180 menos X. Y planteado así, con esa cuestión de ese tip de la palabra, entonces me queda este planteamiento. 2 veces X es igual a 5 veces el otro ángulo. Y hago esto y resuelvo, ¿verdad? Como aquí hay un paréntesis que se hace primero acá. Para resolver. Multiplicar. Multiplicar, profe. 5 por 180. ¿Cuánto me va a dar 5 por 180? 900 grados. 900 Grado. grados. Y solo se multiplica el 5 por el 180. ¿O falta? 5 No, por 5 multiplica 5 por X. 5 por X, ¿verdad? Aquí pongo el negativo. Cuando me positivo por negativo, 5 por X me da 5. X. Siempre recuerden que hay que multiplicar el ángulo positivo de acá por negativo es negativo, ¿verdad? El signo, perdón. Entonces ya tengo ahí mi ecuación y ya saben, las X se suman con las X. En este caso, si ustedes ven, la X me aparece en el otro lado, acá, con el 900. Entonces esa X la voy a mover hacia acá. ¿Con qué signo se movería esa X? Positivo. Pasaría a sumar, ¿verdad? 5X igual, y aquí solamente me queda el 900. A 2X le sumo 5X, ¿cuántas X tengo en total? 7X. 7X. 7X, me aparecen 7X, ¿verdad? Y acá igual a 900. Y por último, es como quiero el valor de X únicamente, entonces el 7 que está multiplicando pasaría Allí. A dividir, profe. entre 7. ¿Cuánto me da 900 entre 7? 128.6. Ajá, aquí vamos a ver 128.6. Claro. Pregunto, ¿significa entonces que el ángulo de 5 veces y el ángulo de 2 veces es 128? ¿Qué significa? ¿Que son los ángulos? No, ¿verdad? No. El primer ángulo, las respuestas acá van a ser en este orden. El primer ángulo va a ser 2 veces el valor encontrado de X. El valor de X es 128, entonces va a ser, el ángulo A va a ser 2 veces el valor de X encontrado, que es 128 grados. ¿Cuánto
esta multiplicación? 257. 257. Ya es la medida de comprobación, ¿verdad? 257. Y el valor de B, ¿cuál sería? Aparece. Es 5 veces la medida de 180 grados menos el valor de control, que es 128.6. Cuando tenemos paréntesis, ¿qué se resuelve primero? Sumar. Profe, no Muy bien, profe. Ahí. 180 menos 128, porque esta resta ya la podemos hacer. Resta en el cuánto le da. 51. 51.4. Y ahora multiplíquenlo por 5. 257, profe. 157. Ajá, nos dio igual los dos ángulos. Sí. Sí. Ajá, entonces la respuesta está correcta, ¿verdad? Quiere decir que el ángulo es ese, el que encontramos es el ángulo. 128.6 grados. Esa es la respuesta del ejercicio. El ángulo mide 128.6 grados. ¿Entendieron, jovencitos? Profe, una pregunta. Uh-huh. ¿No es necesario dibujar el ángulo en estos ejercicios? Si ya se los dan, no. ¿Saben qué pasa? Yo les voy a decir qué pasa. Por ejemplo, quiero que miren la página 11. En la página 11 no nos dan el ángulo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Y usted cómo va a visualizar? O sea, a veces el dibujo, en la página 10 no hay problema porque ahí le dan el dibujo a usted. Pero la página 11, para que esté claro qué es lo que usted quiere hacer, entonces dibuje el ángulo, a dibujarlo. ¿Me entendió lo que despega? Sí, profe. Sí. Muy bien, vamos entonces a hablar con el ángulo número el 7, pues, ¿puedo ya? Sí, profe. Sí, profe. Vamos con el número 7, en el dibujito ya, o sea, ahí no hay tanto problema. El dibujito ya me dice, a ver, alguien puede, por favor, cuando yo voy a dibujar. Me van diciendo cómo están nombrados los ángulos, pero no los estoy viendo. ¿Cómo se llama este ángulo de acá abajo? Es el... Sí. ¿Este es el que jóvenes, Es X más 10, profe. X más 10, muy bien. X más 10, se llama el ángulo A. Sí, ¿verdad? El C. El C. El C, profe. Este es el 6, muy bien. Sí. Ese es el B. ¿Cuánto mide este? El 2. X ¿Cuánto? 2X menos 5. 2X menos 5. Sí. Y este es el A entonces. ¿Cuánto mide el A? X más 10. X más 10. X más 10 también. X más 10 también. Sí. Ajá, vamos a ver aquí. Pregunto algo.
este ángulo que ustedes ven aquí es igual a este ángulo. ¿Se acuerdan que hemos dicho cuando estos dos ángulos eran, cuando eran iguales? Había una propiedad ahí de los ángulos complementarios. Si estos dos son iguales, significa que este ángulo que está aquí, bueno, vamos a deducirlo mejor, vamos a ver si es cierto. Este ángulo de aquí, ahí en el ejercicio no está tan bien porque hay un problema. Ahí no especifican qué tipo de ángulo es. Ahí hay un problema grave. No especificaron que es un ángulo complementario, es un ángulo recto. Entonces agréguenle ahí como dato que es un ángulo recto. Faltó ese dato ahí que no se lo pusieron, la que elaboró el cuadernillo no se lo puso. Es un ángulo recto. Permítanme un poquito que me veo que se mira como borrosa la cámara. Es un ángulo recto. Entonces, si es un ángulo recto, ¿cuánto mide el ángulo? 90 grados. Entonces mide 90 grados. Eso significa que cuando sume todos los ángulos que están dentro de él, ¿cuánto me va a dar esa suma? 90. 90 grados. 90. Yo voy a hacer eso, ¿verdad? Voy a sumar ahorita el primer ángulo que es x más 10, el segundo ángulo que es 2x menos 5, el tercer ángulo que es x más 10, y esto me va a dar igual a 90 grados. La suma de todos es 90 grados. Y ahora voy a sumar. Vamos a ver, primero con las x. ¿Cuántas x hay en total aquí? 3. 3 cosas. 3, profe. No. 4. Hay 4 por 4, porque hay uno que Hay lleva 4, aquí hay una X, 2X son 3X, ¿verdad? Y otra más que aparece por acá 4. son 4X. ¿Me están, ves? X más 2X son 3X y otra más que aparece acá son 4X. Ahora vamos a ver. Acá el 10, ¿con qué número lo voy a sumar o restar? Con el 5, pero. Ajá, 10 menos 5, 5. 5. Y 5. acá me aparece otro 10. Yo también puedo Sería sumar. 15. Serían 15, muy bien. Serían 15 más 15. Y esto me da igual a 90 grados, porque asume todo en este lado de acá. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a el 15 que está aquí, ¿verdad? El 15. Ese 15 debe estar con el 90, porque no tiene variable, entonces lo voy a transponer. Y está sumando, pasaría a Restar. 15 grados, pasaría a restar. Entonces, ¿cuánto es 90 menos 15? 75. 75. 75, ¿verdad? Y por último, el 4, que ocupa el valor de X, el 4 que está multiplicando, ¿qué pasaría? A dividir. 75 sobre 4, ¿cuánto me da eso? 18.75. Chavo. ¿Cuánto? 18.75. 18.75 grados. Muy bien. 18.75 grados. Entonces ahora lo único que tengo que encontrar es el valor para cada uno de estos ángulos. Por ejemplo, el ángulo C me medía X más 10. Entonces, el valor de X encontrado es 18.75, ¿verdad? Sí. Y a eso le sumamos 10, ¿cuánto me da? 28.75. Muy bien, 28.75 grados, ¿verdad? Porque estamos hablando de ángulos. El otro ángulo B medía 2X menos 5. Ya tenemos el valor de X entonces, que es, reemplazamos 18.75, una multiplicación por 2, menos el 5. Primero la multiplicación, ¿verdad? 2 por 18.75, ¿cuánto es? 37.5.
37.5 y le resta 5 de un solo, ¿cuánto le queda? 32.5. 32.5. 5. Y por último, el ángulo C, el ángulo A, perdón, el ángulo A también medía X más 10, ¿verdad? Medía lo mismo. Entonces, ¿cuánto va a medir este ángulo si medía igual que el otro? 28.75. 28.75, ahí no hay pérdida. ¿Cómo vamos a saber que estos resultados están buenos? Sumando. Sumando. Súmenos y cuánto me debe la suma. 90. Bueno, súmenos a ver si le da 90. Si le da 90 está bueno. Sí, profe, da 90. Perfecto, entonces esas son las respuestas de esos ángulos. ¿Verdad? Aquí tenemos ya las respuestas. Las medidas son para A 28.75, C mide lo mismo y B 32.5 grados. Lo único que faltó fue que ahí mire que no le especificaron que era un ángulo recto. Entonces ahí yo voy a verificar que en otro ejercicio no tenga ese problema. Pues yo tengo una Que me duda. tocó hacer por el cuadernillo de... Al Dígame, inicio del 15, ¿de dónde sale? ¿cuál 15? El que está en la tercera línea del 4x más 5. Más 15, Ah, perdón. 4x más 15. Mire, aquí el número es 10, ¿verdad? 10, este es un número. Entonces, al 10 le restamos el 5 que está por acá, me queda 5. Y al 5 le sumamos este 10 que está acá, me queda 15. ¿Entendió? Sí, profe. Es que lo que pasa es que aquí este más lo puse muy cerquita. Aquí tiene más 10 aquí separado. Ok, entonces, ¿creen ustedes que es necesario explicar el 8? ¿Cuál es la diferencia entre el 7 y el 8? ¿Qué tipo de ángulos son el 8? Es un ángulo llano. Pues. ¿Y cuánto miden los ángulos llanos? 180. Entonces, ¿cuánto me da la suma de los tres ángulos? 180, bro. Y el mismo procedimiento, ¿verdad? Sumar el ángulo 2x más 5, 6x más 10 y x más 10, y igualarlo a 180 grados. ¿Les parece complicado ese 8 para explicarlo? ¿O así está bien? Está bien, profe, para mí. Está bien, profe. Está bien, profe. Bueno. Vamos a discutir solamente la tarea que les voy a dejar por esta semana. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? No crean que hay mucho por hacer más. Pero quiero que ustedes vean, antes de empezar con la discusión de esta tarea, quiero que ustedes vean la página 12. ¿La tienen ahí? Esa página Sí, me la profe, van a leer. Me la van a leer y me van a investigar en el internet o la van a dibujar ustedes, no sé, ustedes buscan en el internet y lo pueden dibujar en su cuaderno, no es un problema. Me van a dibujar los ángulos alternos internos, los ángulos externos, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ángulos correspondientes, y eso me lo van a dibujar en su cuaderno, cada uno de ellos con un dibujo diferente. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe, ya entendí. Lo van a traer bien leidito para la otra semana, porque lo vamos a ocupar. Eso es bien importante, lo vamos a ocupar. Entonces también leidito. Ahorita voy a asignar la tarea. La tarea va a ser la página 10 y la página 11. La página Profe, le hacemos el cuaderno. No, siempre y cuando en la página del cuadernillo usted me le ponga su nombre a cada una de las hojas, como le dije, no hay problema, ¿verdad? Voy a ver si voy a acercar la pantalla. Ahí no hay problema si usted la quiere hacer en el cuaderno y la quiere hacer acá. Ahora, si yo miro que se le está pegando o pegan mucho los números o hay mucha pegazón ahí en la tarea, entonces lo voy a mandar a que me la hagan en su cuaderno. Traten de que no se vea pegado y feo el trabajo. Entonces van a trabajar en el inciso A, B, C, D. En la página 11 también está el 2, el 3 y el 4. Profe, una pregunta. Dígame.
Sobre la tarea de dibujar los ángulos, ¿cuánto sería de cada uno? Uno, amor. Por ejemplo, el ángulo interno me lo hace un dibujo, ¿verdad? Usted va a investigar en internet y va a aparecer. El ángulo externo me hace otro dibujo. El ángulo alterno interno me hace otro dibujo. El ángulo alterno externo me hace otro dibujo. Y el ángulo correspondiente me hace otro dibujo. Gracias, profe. Profe, ¿y la tarea de la página 10 y 11 para cuándo sería? El viernes. Ya habíamos acordado que las tareas van a subirse el viernes. También la tarea que dejé la semana pasada me la van a subir ahí mismo el viernes a la plataforma, las dos juntas. Les voy a abrir el enlace para que las suban las dos juntas. Esto dándole tiempo a que los muchachitos que, por ejemplo, no han hasta ayer se agregaron a los grupos, ¿verdad? Otra duda o pregunta, jovencitos, porque ya llevamos bastante tiempo y creo que se puede, algún internet por ahí se puede, están con super recargas algunos. No tengo dudas, profe. No, profe. Muy bien, cualquier pregunta que yo estoy para contestarla de 2:30 a 7:30 de la noche, ¿verdad? Siempre y cuando no sea una pregunta como qué horario vamos a tener la clase, porque ya sabemos qué horario es y ya llaman del horario. O que me digan para cuándo la tarea, yo estoy diciendo aquí que la tarea es para el día viernes y también lo escribo por el grupo de los que no están en clase, ¿verdad? Entonces, preguntas así como de ejercicios, profe, mira, este ejercicio no me da, o mira a ver si está bueno, yo se los reviso, no hay problema. Cuídense, pórtense bien, feliz tarde. Feliz tarde, profe. Igual, profe. Feliz tarde. Igualmente, feliz tarde para todos, un gusto tenerlos acá. Ay, espérenme, no se vayan, la asistencia. Ya salió media clase. Ya salió media clase, qué barbaridad. No, profe, pase. Mentira, Habla, profe. Aquí estamos todos, Pase profe. lista, profe. Pase lista, profe. Sí, no se vayan que no tomen captura de pantalla ni tampoco desconecten porque así Espérenme, prendo mi cámara. Sí, prendan su cámara, porque es casi como que voy a tener listado ya. Muy bien, aquí estoy de 4. Ahí los conozco también, los tengo en fotografía para conocerlos, que no los... Ajá, y Luis Ruiz, qué bonito el fondo que tiene, pero ¿es fondo suyo o fondo de escritorio de algún programa o algo? Es de la aplicación. Ay, de la aplicación, no sabía que le podían poner fondo a la aplicación. Si ustedes ven, hoy no se me cortó el Zoom porque compré me dieron una cuenta premium, ¿verdad? Entonces ya no, Qué bueno, profe. Qué bueno, ya no profe. me está, sí, ya no me está acordando cada 5 minutos. Que nos estén cortando las reuniones. Sí. Vaya, pues, hoy sí, feliz tarde a todos. Ya tomé el listado. Bueno, feliz tarde, Cuídense. profe. Feliz tarde, profe. Adiós. Adiós, profe. adiós. Profe, le tomó foto a la pizarra. No le tomé, pero le voy a tomar ahorita. Ah, bueno. A lo que está sobre la pizarra en este momento. Yo todo estoy grabando. Ah, bueno, si está grabando todo, sería perfecto que de repente nos mandara esta grabación, fíjese. Sí. ¿Quién grabó? ¿Quién grabó? ¿Quién dijo que había grabado? Se fue ya. Se fue. Hay que decirle que nos mande esa grabación porque aquí no he cambiado la configuración todavía. Bueno, nos vemos, chicos. Feliz tarde. Voy a finalizar la sesión. Ah, Emanuel, tal vez me puede mandar esta grabación, nos ponemos de acuerdo ahí. Tal vez usted tiene algún canal en YouTube o alguna parte donde me pueda mandar, porque necesito grabación para los estudiantes que no estuvieron, fíjense. Me escribe, porfa, para que nos pongamos de acuerdo a ver cómo me la manda. Feliz tarde, feliz tarde. Vamos a... Ah, ok.